Vivimos en una época donde tener muchos amigos parece una medalla, un símbolo de éxito social, una prueba de que todo va bien. Pero pocos se atreven a mirar más allá de las apariencias. Porque detrás de tantas sonrisas compartidas, de los mensajes diarios y los grupos repletos, hay algo que casi nadie quiere admitir: la mayoría de esas conexiones no son reales. La soledad asusta, y por eso muchos la esconden detrás de una falsa compañía. Se rodean de ruido, de gente, de distracciones, todo para no escuchar lo que el silencio intenta decirles. Pero si observas con calma, descubrirás una verdad profunda: la falta de amigos no siempre es una carencia, a veces es una señal de crecimiento. Los estoicos lo sabían bien. Marco Aurelio escribió: el alma se fortalece retirándose dentro de sí misma. Y esa frase encierra un secreto que pocos comprenden: cuando dejas de encajar en lugares donde ya no perteneces, la vida empieza a depurarse sola. Muchos creen que perder amigos es un castigo. Pero, ¿y si fuera una purificación? ¿Y si ese vacío social que tanto duele no es soledad, sino espacio para lo auténtico? Hoy te hablaré de eso. De por qué la falta de amigos no es un signo de fracaso, sino un reflejo de evolución interior. De por qué el silencio puede ser más honesto que 100 conversaciones. Y de cómo la sabiduría estoica te enseña a encontrar plenitud sin depender de la aprobación ni de la compañía constante. Prepárate. Porque este no es un mensaje de resignación, sino de liberación. Un recordatorio de que no estás roto por tener pocos amigos, estás despierto en un mundo que todavía finge demasiado. Lección 1. Las máscaras sociales. Desde pequeños nos enseñan a ser aceptados, no a ser auténticos. A sonreír aunque no tengamos ganas, a callar para no incomodar, a mostrarnos agradables aunque algo dentro se esté desmoronando. Y poco a poco, sin darnos cuenta, construimos una colección de máscaras. Una para el trabajo, otra para los amigos, otra para la familia. Pero, ¿sabes lo que ocurre cuando llevas demasiadas máscaras? Terminas olvidando cuál es tu verdadero rostro. Muchos de los vínculos que hoy llamas amistad no nacen de la verdad, sino del miedo. Miedo a estar solo. Miedo a no pertenecer. Y el miedo es una base frágil para cualquier relación. Los estoicos hablaban de la autenticidad como una forma de virtud. Epicteto lo resumió con una frase que sigue resonando siglos después: no busques parecer, busca ser. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Porque mientras el mundo se obsesiona por parecer conectado, los sabios se enfocan en estar en paz consigo mismos. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has mantenido una amistad solo por costumbre? ¿Cuántas veces has sonreído en una conversación que no te interesaba, solo por no quedar fuera? Eso no es conexión, es representación. Y vivir así te agota, porque estar rodeado de gente que no te ve de verdad, también es estar solo, solo que disfrazado. Por eso, cuando la vida empieza a quitarte personas, no entres en pánico. No siempre se trata de pérdida, a veces es claridad. El tiempo tiene una manera perfecta de mostrar quién está por presencia y quién estaba por conveniencia. Sí, duele. Duele ver cómo se alejan quienes creías incondicionales. Duele notar el silencio donde antes había ruido. Pero en ese mismo silencio, si te atreves a escucharlo, nace algo nuevo, tu propia voz. Y ahí empieza el cambio. Cuando ya no necesitas actuar para ser querido, ni exagerar para ser notado. Cuando descubres que el valor no está en ser comprendido por todos, sino en no traicionarte a ti mismo por nadie. Ese es el punto en el que muchos comienzan a perder amigos. Pero en realidad, lo que pierden son espectadores. Los que solo estaban aplaudiendo la versión que fingía ser. Y cuando la función se acaba, el público se va. Lo que queda, amigo mío, es verdad. Poca, pero suficiente. Porque los lazos auténticos no necesitan escenario. Bastan las miradas sinceras, las conversaciones que no buscan impresionar, el silencio compartido que no incomoda. Ahí comienza el verdadero compañerismo. En la transparencia. En poder decir, esto soy. Con mis luces y mis sombras. Y quien se quede después de eso, es real. Por eso, no temas si cada vez tu círculo se hace más pequeño. Los sabios siempre fueron pocos. La masa sigue modas, el sabio sigue su alma. Y a veces, ese camino se recorre en silencio. Epicteto decía: quien quiere agradar a todos, pierde su libertad. Y no hay frase más cierta. Porque cada vez que finges para gustar, entregas un pedazo de tu paz. Cada vez que te adaptas a lo que otros esperan, renuncias a lo que realmente eres.
El desapego social no es desprecio, es madurez. Es entender que no necesitas forzar vínculos para sentirte completo. Es saber que la verdadera compañía empieza contigo. Así que no busques más llenar los huecos con gente vacía. El silencio también habla. Y a veces, lo que dice es, era necesario quedarte solo para volver a encontrarte. Lección 2. La independencia emocional. Hay un momento en la vida, y todos lo enfrentamos tarde o temprano, en el que te das cuenta de que nadie puede salvarte de ti mismo. Ni los amigos, ni la familia, ni el amor más puro. Porque por más que alguien te escuche, solo tú puedes entender lo que realmente llevas dentro. Y al principio, esa verdad duele. Duele porque nos educaron para depender. Para sentirnos valiosos solo cuando alguien nos elige, nos valida, nos aplaude. Pero cuando empiezas a observarte desde la mirada estoica, comprendes que la dependencia emocional es una prisión invisible. Séneca lo expresó con claridad. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y esa frase es el núcleo de toda libertad interior. Porque ser dueño de ti mismo no significa cerrarte al mundo, sino no derrumbarte cuando el mundo se aleja. Muchos buscan refugio en los demás porque temen mirar su propio caos. Temen sentarse a solas y escuchar sus pensamientos sin distracciones. Pero la soledad no es el enemigo, es el espejo. Y en ese espejo, si te atreves a mirar, verás no lo que el mundo dice que eres, sino lo que realmente eres. Cuando comienzas a abrazar esa independencia emocional, algo en ti cambia. Ya no te aferras a quien no te corresponde. Ya no ruegas atención. Ya no insistes donde solo hay indiferencia. Empiezas a entender lo que Epicteto enseñaba. No busques que los acontecimientos sucedan como tú quieres, sino desea que sucedan como ocurren, y tu vida fluirá serenamente. Eso incluye las relaciones. No todas las personas que entran en tu vida están destinadas a quedarse. Algunas llegan solo para mostrarte algo sobre ti, tu paciencia, tu valor, tu capacidad de soltar. Y cuando se van, lo que queda no es vacío, sino sabiduría. Porque cada despedida te enseña a depender menos del nosotros y más del yo. Muchos confunden independencia emocional con frialdad, pero no son lo mismo. La frialdad nace del miedo a sentir. La independencia nace del amor propio. El frío se protege, el sabio se comprende. El frío levanta muros, el sabio construye raíces. No se trata de volverte inaccesible, sino de que tu paz no dependa de la presencia o ausencia de nadie. De poder decir, te quiero, pero si te vas, sigo completo. Eso, en esencia, es el amor estoico, afecto sin apego. Cercanía sin necesidad. Presencia sin esclavitud emocional. Y cuando alcanzas ese estado, tus relaciones cambian. Porque ya no buscas llenar vacíos, sino compartir abundancia. Ya no eliges desde la carencia, sino desde la conciencia. Y solo entonces empiezas a atraer personas que vibran con tu autenticidad. Marco Aurelio escribió: cuando tengas problemas con alguien, recuerda que tú también eres humano. Eso no es resignación, es compasión. El sabio no se aísla del mundo, pero tampoco se aferra a él. Sabe que cada quien está librando su propia batalla interna, y que muchas veces, la distancia no es traición, sino protección. Por eso, cuando sientas que te estás quedando solo, no pienses que algo está mal contigo. A veces la vida te separa de los demás para que por fin te escuches. Para que recuerdes quién eras antes de intentar agradar a todos. Para que aprendas a estar contigo sin sentirte en falta. Y cuando logras eso, algo increíble ocurre. La soledad deja de doler. Porque ya no la ves como un castigo, sino como un espacio sagrado. El espacio donde te reconstruyes. Donde dejas caer las máscaras, los miedos y las dependencias. Y desde ahí, desde esa serenidad interior, renaces. La independencia emocional no te hace distante, te hace libre. Te da la capacidad de amar sin miedo a perder. De acompañar sin controlar. De soltar sin rencor. Y sobre todo, de mantenerte en paz incluso cuando todo cambia. Por eso, si hoy te encuentras solo, recuerda esto. No estás perdiendo vínculos, estás recuperando poder. Porque quien puede sostenerse solo, no se conforma con cualquier compañía. Y cuando llegue la verdadera amistad, la reconocerás. Porque no te pedirá renunciar a tu esencia, sino compartirla. Lección 3. El valor del silencio interior. Hay un tipo de ruido que no se oye, pero que te cansa más que cualquier sonido. Es el ruido de la mente. El diálogo constante, las comparaciones, los recuerdos, los ¿por qué me pasó esto?
Ese ruido es el enemigo invisible de la paz. Y hasta que no aprendas a silenciarlo, nunca conocerás la verdadera libertad. En un mundo donde todos hablan, el sabio observa. Donde todos opinan, el sabio reflexiona. Donde todos buscan atención, el sabio busca comprensión. El silencio no es debilidad, es dominio. Es la capacidad de no reaccionar ante todo lo que hiere. De contener la respuesta cuando sabes que hablar solo empeoraría las cosas. Epicteto lo resumió así. No es lo que te sucede lo que te perturba, sino cómo reaccionas a ello. El silencio interior es la manifestación de ese dominio. No necesitas explicar tus decisiones, ni justificar tus ausencias. El que ha aprendido a estar en calma, no compite, no grita, no exige, solo comprende. Y ese tipo de comprensión te separa de la multitud. Porque mientras otros pierden energía tratando de convencer o defenderse, tú la usas para fortalecerte por dentro. Cuando te das cuenta de que no tienes que decir nada para tener la razón. Que no necesitas ser entendido para estar en paz. Entonces tu poder se multiplica. Y es en ese punto cuando los demás empiezan a notarlo. Tu silencio incomoda a los inseguros. Pero inspira a los que están listos para crecer. Porque el silencio no es vacío. Es contención. Es tener tanto control sobre ti mismo que ya no necesitas ruido para sentirte presente. Séneca escribió: el que es sabio no se inquieta por lo que no puede controlar. Y eso incluye las opiniones ajenas. Cuando dejas de reaccionar ante lo que los demás piensan de ti, tu alma se expande. Ya no necesitas demostrar nada, ni probar tu valor, ni justificar tu camino. Porque entiendes que el juicio de los otros habla más de ellos que de ti. El silencio se convierte en tu escudo. No porque te escondas, sino porque eliges no alimentar lo que no te suma. Hay una diferencia enorme entre callar por miedo y callar por sabiduría. El primero es sumisión. El segundo es poder. Cuando callas por miedo, reprimes. Cuando callas por sabiduría, trasciendes. Y el estoico entiende que el silencio no es ausencia de palabras, sino presencia de conciencia. Es el arte de escuchar lo que el alma dice cuando el mundo se apaga. Por eso, cada vez que te sientas tentado a buscar ruido, mensajes, distracciones, conversaciones vacías, pregúntate si realmente lo haces por conexión o por huir de ti mismo. Porque si no sabes estar contigo, tampoco sabrás estar con nadie. El silencio interior es donde se forja el carácter. Ahí es donde aprendes a distinguir entre lo que sientes y lo que eres. Entre lo que piensas y lo que decides. El ruido confunde, el silencio aclara. El ruido dispersa, el silencio enfoca. El ruido alimenta el ego, el silencio fortalece el espíritu. Y cuando logras habitar ese silencio, algo cambia en tu mirada. Dejas de reaccionar, y empiezas a responder. Dejas de esperar, y empiezas a crear. Dejas de culpar, y empiezas a comprender. Ese es el punto donde la soledad deja de ser enemiga y se convierte en maestra. Porque ahí descubres que lo que más temías, quedarte solo, era justo lo que necesitabas para conocerte. El silencio es el terreno fértil de la sabiduría. En él germinan las ideas que luego guiarán tus pasos. Y las respuestas que antes buscabas afuera, aparecen dentro de ti. Así lo entendía Marco Aurelio. Mira dentro de ti, dentro está la fuente del bien, y siempre puede brotar si la buscas. Tu tarea no es llenar el silencio, sino escucharlo. No es huir de la soledad, sino aprender lo que ella vino a enseñarte. Cuando el ruido se apaga, escuchas tu verdad. Y esa verdad, aunque duela, es el comienzo de tu libertad. Lección 4. El vacío no es debilidad, es preparación. Hay etapas en las que la vida parece haberse detenido. Los mensajes ya no llegan, las llamadas se apagan, y el silencio se vuelve más largo de lo habitual. Miras alrededor y sientes que todo se ha ido. Que nadie te acompaña en este tramo del camino. Y es ahí, justo ahí, cuando el alma tiembla. Porque no hay distracción posible. No hay mano que te sostenga. No hay ruido que tape el eco de tu mente. Pero lo que pocos entienden es que ese vacío no es el final. Es el inicio de algo mucho más grande. Epicteto lo decía con claridad. Ningún gran logro se produce sin dificultad. Y el vacío es precisamente esa dificultad que te prepara. No para rendirte, sino para despertar. El ser humano teme el vacío porque lo confunde con la ausencia de valor. Cree que estar solo significa ser insignificante. Pero el estoico sabe que todo crecimiento real nace en el silencio de la soledad. El vacío es el laboratorio del alma.
Ahí se disuelven las dependencias, las falsas identidades, las expectativas ajenas. Ahí, sin testigos ni aplausos, te reconstruyes pieza por pieza. Cuando el mundo te deja solo, la vida te está diciendo: es momento de recordar quién eres sin los demás. Y sí, al principio duele. Porque el vacío desentierra todo lo que habías escondido bajo el ruido. Aparecen tus miedos, tus inseguridades, tus heridas no sanadas. Pero no están ahí para castigarte, sino para liberarte. Séneca lo explicó así: el fuego prueba el oro, la adversidad, al hombre. El vacío es ese fuego. Y tú, si lo atraviesas con conciencia, te vuelves oro puro. Muchos intentan llenar ese vacío con lo primero que encuentran. Una relación sin propósito. Una amistad por costumbre. Una distracción constante. Pero todo eso es como intentar apagar un incendio con humo. Lo único que realmente apaga la desesperación interior es la comprensión interior. El vacío no se llena, se entiende. Y cuando lo entiendes, deja de doler. Empiezas a ver que no estás solo. Estás siendo moldeado. No estás perdido, estás siendo redirigido. Cada persona que se fue, cada silencio que dolió. Cada etapa donde sentiste que no tenías a nadie. Fue una purificación. Una limpieza que la vida hace cuando necesita espacio para lo nuevo. Marco Aurelio lo escribió en su diario. Todo lo que sucede, sucede como debe ser, y si observas con atención, verás que así es. El vacío, entonces, no es un error. Es una etapa diseñada con precisión. Es la pausa antes del siguiente ascenso. Los montañistas lo saben. Antes de subir la cima, hay un punto donde todo parece detenerse. El aire escasea, los pasos se vuelven lentos. Pero justo ahí es donde se forja la resistencia. Lo mismo ocurre contigo. El vacío no te está destruyendo, te está fortaleciendo. Te está enseñando a no depender del movimiento externo. A no necesitar validación constante. A encontrar significado incluso cuando nada parece tenerlo. Y hay algo poderoso que sucede cuando dejas de huir del vacío. Descubres que no estás solo, estás contigo. Y contigo es suficiente. Tu soledad empieza a tener propósito. Tu silencio empieza a tener sentido. Tu calma empieza a tener dirección. El estoicismo no busca que niegues el dolor, sino que lo mires de frente y aprendas de él. Porque el vacío no es debilidad, es preparación. El espacio donde el alma entrena para la siguiente etapa. Así que si hoy te sientes vacío, no intentes escapar. Respira. Observa. Y entiende. La vida no te quitó personas. Te quitó distracciones. No te dejó solo. Te dejó contigo. Y ese encuentro, aunque duela, será el más importante de tu vida. Lección 5. El valor de no encajar. Durante años, te enseñaron a encajar. A comportarte como todos, a pensar como todos. A reírte de lo que todos se ríen y a callar lo que realmente piensas. Porque ser diferente siempre fue sinónimo de riesgo. Desde pequeños nos repiten que ser aceptado es éxito. Que tener muchos amigos es señal de valor. Que caer bien a todos significa que estás haciendo las cosas bien. Pero la verdad, amigo mío, es que encajar no siempre es evolución. A veces, es una forma elegante de perderte. Epicteto lo advirtió hace siglos. Si quieres mejorar, prepárate para ser ridiculizado y despreciado. ¿Y cuánta razón tenía? Porque crecer implica romper el molde. Implica dejar de agradar para empezar a ser auténtico. El problema es que nos han vendido la aceptación como una moneda de supervivencia. Sé amable, aunque no lo sientas. Haz lo que todos hacen. Calla para no incomodar. Y así, poco a poco, te conviertes en un eco del resto. En una versión domesticada de ti mismo. Pero la mente del sabio estoico entiende algo esencial. No se puede ser libre y esclavo de la aprobación al mismo tiempo. Séneca escribió: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y mientras vivas buscando encajar, nunca serás dueño de ti. Serás propiedad de la mirada ajena. Esclavo del qué dirán. Preso de un personaje que no eres. Ser diferente no es un defecto. Es una prueba de que estás despierto en un mundo dormido. Es señal de que tu conciencia ha dejado de seguir el ruido. Y ha empezado a escuchar su propia voz. Marco Aurelio decía: es una locura desear que los malos no hagan el mal. Deséalo tú mismo, no ser parte de ellos. No busques pertenecer a lo superficial. No busques encajar donde tu alma se ahoga.
Porque si tienes que traicionarte para ser aceptado, esa aceptación no vale nada. Sí, ser auténtico puede alejarte de muchos. Puede hacerte sentir fuera de lugar. Pero no confundas soledad con pérdida. A veces no encajas porque no naciste para seguir la corriente. Naciste para cuestionarla. Y créeme, hay una paz enorme en aceptar eso. Porque cuando ya no necesitas pertenecer, empiezas a atraer lo que realmente te pertenece. Las personas correctas no te piden que cambies. Te celebran tal como eres. Las conversaciones correctas no te drenan. Te elevan. Los espacios correctos no te oprimen. Te expanden. Y entonces entiendes algo poderoso. No perdiste gente, ganaste autenticidad. Muchos confunden la soledad del que no encaja con la soledad del que no vale. Pero son opuestos. El primero se siente solo porque su alma busca verdad. El segundo porque vive en mentira. El estoico elige el primer camino. Prefiere la incomodidad de la verdad antes que la comodidad de la farsa. Por eso, cuando empieces a notar que ya no te sientes parte de ciertos grupos, no lo tomes como una señal de fracaso, sino de crecimiento. Porque donde antes necesitabas aprobación, ahora necesitas paz. Y la paz, amigo mío, no está en el grupo. Está en la coherencia. Así que la próxima vez que te sientas fuera de lugar, recuerda esto. No todos los caminos son para ti. Ni todas las personas están destinadas a entenderte. Tu tarea no es encajar. Es evolucionar. El que se atreve a ser auténtico, termina rodeado no de muchos, sino de los correctos. Y esos pocos valen más que 1000 multitudes. Lección 6. La fortaleza de caminar solo. Hay un punto en la vida en el que te das cuenta de que nadie vendrá a rescatarte. No hay mano mágica que te saque del abismo. Ni voz externa que te devuelva la calma. Solo estás tú y tu silencio. Al principio asusta. Porque te enseñaron que caminar solo es fracaso. Que quien no tiene compañía está roto. Que la soledad es algo que hay que evitar a toda costa. Pero los estoicos sabían que es al revés. Que la soledad no es un castigo, sino una oportunidad sagrada. Séneca lo escribió con claridad. El hombre sabio se basta a sí mismo, no porque quiera prescindir de los demás, sino porque puede hacerlo. Y ahí está la diferencia entre quien sobrevive y quien trasciende. El sabio no necesita, el sabio elige. Caminar solo no significa cerrar el corazón. Significa dejar de depender. Significa que puedes amar sin miedo a perder. Dar sin esperar devolución. Y avanzar incluso cuando nadie te aplaude. Porque quien ha aprendido a sostenerse en soledad, ya no teme los cambios. Ya no mendiga atención. Ya no se derrumba por una ausencia. Marco Aurelio lo llamó autarquía del alma. Esa fuerza interior que no necesita testigos para existir. Cuando desarrollas esa fortaleza, la vida deja de ser una montaña rusa emocional. Y se convierte en un sendero firme bajo tus pies. La mayoría teme quedarse sola porque no se conoce. La soledad los enfrenta con su mente sin filtros. Con los pensamientos que siempre intentaron silenciar. Pero esa incomodidad inicial es parte del entrenamiento. Caminar solo te revela todo lo que antes ignorabas. Tus vacíos, tus heridas, tus dependencias. Y cuando las miras sin miedo, descubres que no son defectos, son las grietas por donde entra la luz. Epicteto lo resumió en una frase que parece escrita para ti. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Ser dueño de ti no es fácil. Requiere disciplina, introspección y coraje. Pero es el único camino hacia la verdadera libertad. Caminar solo es un acto de poder silencioso. No necesitas demostrar nada, ni explicar tu camino. Simplemente avanzas. Y mientras otros corren detrás de compañía vacía, tú aprendes a disfrutar del sonido de tus pasos. Dejas de medir tu vida en función del número de personas a tu alrededor. Y comienzas a medirla por la paz que sientes cuando estás contigo. Ahí entiendes que la soledad no duele. Lo que duele es resistirse a ella. Muchos llegan a esta etapa tras decepciones, tras traiciones o rupturas. Y aunque parezca injusto, cada pérdida te estaba preparando para encontrarte. Porque hay verdades que solo se revelan en el silencio. Ahí descubres tu poder real. No el poder de dominar a otros, sino el poder de dominarte a ti mismo. Cuando caminas solo, aprendes a escuchar tu intuición, a confiar en tu juicio, a tomar decisiones sin miedo. Y eso, amigo mío, es lo que los estoicos llamaban fortaleza del alma.
La capacidad de permanecer firme incluso cuando el mundo se tambalea. Así que no temas cuando la vida te deje sin compañía. Tal vez no te está dejando solo. Te está enseñando a caminar por tu cuenta. Tal vez no te está quitando. Te está fortaleciendo. Porque una vez que aprendes a sostenerte solo, ya nadie puede hacerte caer. La independencia emocional no te hace frío. Te hace libre. Y quien ha aprendido a caminar solo, ya no teme a nada. Porque ha descubierto el secreto más grande de todos. No necesitas que alguien te acompañe para avanzar. Solo necesitas no traicionarte mientras lo haces. Lección 7. El precio de ser auténtico. Ser tú mismo tiene un precio. Y no es barato. Porque en un mundo donde casi todos fingen, mostrarte tal como eres puede costarte amistades, aceptación e incluso amor. La autenticidad no siempre se celebra. A veces se castiga. Porque cuando decides hablar con verdad, inevitablemente incomodas a quienes viven en mentira. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio lo dijo con serenidad. Si te duele lo que otros piensan de ti, todavía no has aprendido nada. Y eso es exactamente lo que duele al principio. Aprender a no depender de la aprobación. Ser auténtico significa romper las máscaras sociales. Significa decir no cuando todos dicen sí. Significa caminar en dirección contraria. Aunque eso signifique caminar solo. La mayoría prefiere la aceptación a la verdad. Por eso fingen, actúan, sonríen para la foto. Mientras su alma se desmorona por dentro. Pero tú, si estás aquí, sabes que eso ya no te sirve. Porque hay algo dentro de ti que anhela coherencia. Que busca paz antes que aplauso. Y eso, amigo mío, es el primer signo de madurez espiritual. Epicteto lo explicó sin adornos. No busques que las cosas sucedan como quieres, desea que sucedan como suceden, y tu vida será serena. La autenticidad te libera de la necesidad de manipular el mundo. Dejas de intentar controlar la imagen que los demás tienen de ti, y empiezas a enfocarte en lo único que realmente puedes controlar. Tu carácter. La gente podrá hablar, juzgar, alejarse. Pero cuando eres auténtico, cada paso que das es firme. Cada palabra tiene peso. Cada decisión tiene raíz. Ser auténtico te dejará con menos gente, sí, pero te dejará con más verdad. Y esa verdad vale más que cualquier multitud. Cuando decides dejar de fingir, la vida te muestra quién realmente te quiere. Y quién solo estaba ahí por conveniencia. Pierdes a los que te amaban por tus máscaras. Y te quedas con los que te aman por tu esencia. Y aunque duela, es una bendición disfrazada de pérdida. Séneca lo decía con precisión. Prefiero molestar con la verdad que complacer con la adulación. Y ese debe ser tu lema. Porque quien elige complacer al mundo, se pierde a sí mismo. Pero quien elige ser honesto, aunque duela, se gana la paz. Hay una sensación inigualable que llega cuando ya no finges. Cuando puedes mirar a los ojos a alguien sin temor. Cuando puedes hablar sin filtros. Cuando puedes ser tú sin pedir perdón por ello. Esa sensación se llama libertad. Y ningún aplauso puede compararse con ella. Los falsos amigos desaparecen. Los vínculos superficiales se disuelven. Y lo único que queda es lo real. Lo genuino. Lo que no necesita explicación. Ser auténtico te aislará de muchos. Pero también te conectará con los pocos que vibran igual que tú. Y esos pocos son suficientes. Porque la conexión real no se mide en cantidad, sino en profundidad. Así que si sientes que has perdido gente últimamente, si notas que tus círculos se reducen, no te lamentes. No estás perdiendo, estás filtrando. La autenticidad no te deja solo. Te deja limpio. Y cuando llegas ahí, entiendes que ser auténtico no es rebeldía. Es respeto por ti mismo. Es dejar de mentirte para encajar en un mundo falso. Es mirar al espejo y poder decir: este soy yo, con defectos, con errores, pero real. Y eso, aunque te cueste compañía, te regala lo más valioso. La paz de no tener que fingir nunca más. Lección 8. El poder de soltar. Llega un momento en el camino en que ya no se trata de ganar más, sino de soltar lo que pesa. Porque no todo lo que pierdes es una pérdida. Y no todo lo que se queda, te hace bien. Soltar no es rendirse. Soltar es entender que hay cosas que ya cumplieron su propósito. Personas, etapas, versiones de ti. Todo tiene un ciclo. Y aferrarte a lo que ya terminó solo te roba energía. Séneca lo decía con sabiduría serena. Aquel que teme perder,
ya ha perdido. Aferrarte es vivir con miedo. Miedo a estar solo. Miedo a no volver a sentir lo mismo. Miedo a no saber quién eres sin lo que ya se fue. Pero cuando aprendes a soltar, algo cambia dentro de ti. Ya no te sientes víctima del destino. Te conviertes en su aliado. Los estoicos enseñaban que la vida no es posesión. Es préstamo. Nada te pertenece realmente. Ni las cosas, ni las personas, ni siquiera las circunstancias. Todo lo que tienes, lo tienes por un tiempo. Por eso Epicteto enseñaba. Nunca digas, he perdido algo, sino, me ha sido devuelto. Cada pérdida, en realidad, es una devolución. La vida te quita lo que ya no te sirve. Aunque tu mente todavía no lo entienda. A veces, soltar no significa alejarse de alguien, sino dejar de insistir en que sea como tú quieres. Es aceptar que cada quien tiene su proceso. Y que no puedes salvar a quien no quiere cambiar. El sabio no persigue, no retiene, no mendiga. El sabio fluye. Porque entiende que lo que es suyo por destino, no se le escapará jamás. Y lo que se fue porque tenía que irse. Soltar también es una forma de amor propio. Porque te libera del peso de sostener lo que ya no vibra contigo. Dejas de gastar energía intentando revivir lo que ya murió. Y en ese vacío que queda, entra la calma. La calma de quien ya no depende del pasado para sentirse completo. Marco Aurelio lo escribió con una claridad brutal. Acepta con serenidad todo lo que te llegue. Y suéltalo cuando deba irse. Esa es la filosofía del alma fuerte. Aceptar sin resistencia. Dejar ir sin rencor. Porque entiendes que todo lo que llega, enseña. Y todo lo que se va, libera. Soltar también te vuelve más ligero. Te das cuenta de que no necesitas tanto para estar bien. Ni tantas personas, ni tantas cosas, ni tantas explicaciones. Solo presencia. Solo paz. El vacío que deja lo que se va. No es castigo, es espacio. Espacio para lo nuevo. Para lo que realmente está alineado contigo. No te apegues a las versiones pasadas de ti. Quizás esa persona ya no cabe en tu presente. Quizás ya creciste demasiado como para volver a encajar donde una vez perteneciste. No eres el mismo. Y eso está bien. Porque crecer también es dejar atrás. El desapego no es frialdad. Es claridad. Es mirar la vida con ojos tranquilos. Sin ansiedad. Sin la necesidad de poseer o controlar. Y cuando llegas a ese punto, te das cuenta de algo profundo. Que la verdadera libertad no es tenerlo todo. Sino no necesitar nada para sentirte pleno. Así que si hoy la vida te está pidiendo soltar, hazlo con fe. Aunque duela, aunque no entiendas. Porque todo lo que se va, abre el camino para algo que debía llegar. Y cuando ese algo llegue, entenderás por qué nada de lo anterior funcionó. Lección 9. La soledad como maestra. Muchos temen a la soledad, pero pocos comprenden su poder. Porque no hay espejo más honesto que el silencio. Ni maestro más sabio que los momentos en los que estás solo contigo mismo. La soledad no te destruye. Te desnuda. Te muestra quién eres cuando nadie te aplaude. Cuando no hay miradas que sostener. Ni voces que te confirmen si vas por el camino correcto. Ahí, cuando todo calla, comienza el verdadero diálogo. El que tienes contigo mismo. Los estoicos pasaban tiempo en retiro no por aislamiento, sino por autoconocimiento. Marco Aurelio escribió. El hombre se refugia en templos, montañas o playas. Pero puede encontrar paz solo dentro de su alma. Esa es la enseñanza que casi nadie entiende. La soledad no es ausencia. Es presencia. Presencia contigo, con tu mente, con tu espíritu. La mayoría huye de estar sola. Porque teme lo que encontrará en ese silencio. Teme ver sus vacíos, sus contradicciones, su dolor no resuelto. Pero solo quien se atreve a mirar dentro, descubre su verdadera fortaleza. Cuando aprendes a estar solo sin sentirte vacío, alcanzas un nivel de libertad que muy pocos logran. Ya no dependes de la atención de otros. Porque te bastas. No mendigas afecto. Porque te das lo que antes esperabas. Epicteto lo expresó con sencillez. Nadie es libre a menos que sea dueño de sí mismo. Y ser dueño de ti mismo empieza cuando puedes soportar tu propia compañía. No necesitas ruido, ni distracción, ni compañía constante. Solo silencio, propósito y conciencia. Ahí se forma el carácter del sabio. La soledad te templa. Te vuelve claro, fuerte, estable.
Porque sin el ruido del mundo, aprendes a escuchar la voz que realmente importa, la tuya. Y lo que antes te hacía sentir vacío, ahora se convierte en espacio sagrado. Espacio para pensar, para crear, para sanar. Séneca lo dijo con la calma del que ya entendió. Quien se tiene a sí mismo, nunca está solo. La soledad no te roba compañía. Te devuelve identidad. Te enseña a no perderte en los demás. A no vivir a través de lo que otros piensen o digan. Y cuando aprendes a disfrutarla, tu energía cambia. Ya no buscas encajar. Atraes. Ya no buscas compañía. Inspiras. Porque la gente siente cuando estás completo. Y quien se siente pleno en soledad, irradia algo que no se puede fingir, paz. Así que no te lamentes si hoy caminas solo. Cada paso que das en silencio, te está haciendo más fuerte. Cada noche sin compañía, te está enseñando a sostenerte con dignidad. Estás construyendo una mente inquebrantable. Un espíritu que no depende del ruido. Y un corazón que no se derrumba por falta de atención. No temas a la soledad. Teme no conocerte. Porque el que no se conoce, se pierde incluso en medio de una multitud. Pero el que se encuentra, puede estar solo y sentirse acompañado por su propia paz. Recuerda esto. La soledad no es el final del camino. Es el comienzo del despertar. Cuando aprendas a estar bien contigo, la vida pondrá a tu alrededor solo lo que vibra en esa misma frecuencia. Amistades reales, amor sincero y paz duradera. Porque la vida no te da lo que pides. Te da lo que eres capaz de sostener. Y tú estás aprendiendo a sostenerte a ti mismo. Así que sigue caminando. Aunque duela, aunque a veces sientas que nadie te entiende. Cada paso solitario te está preparando para algo más grande. Una vida guiada por la verdad, la calma y la fortaleza interior. Y cuando mires atrás, entenderás que la soledad no te rompió, te reveló. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y acompáñanos en este camino de sabiduría estoica. Porque aquí no buscamos escapar del dolor, sino transformarlo en poder.